Adoración. Y quiero, por favor, que abra su Biblia al capítulo 4 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Y creo que es nuestra tercera parte que vamos a tratar en esta noche de la verdadera adoración. Pero vamos a leer este texto, o estos versículos, y ver lo que Dios tiene para nosotros, para nuestra enseñanza de hoy jueves. ¿Lo tienen todos, hermanos? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice la Biblia: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Yo te ruego, Señor, que tú nos hables al corazón como lo haces cada vez que abrimos tu Biblia, tu palabra, Señor. Porque es la única que puede transformar nuestra manera de pensar, transformar nuestra vida, Señor. Porque lo que más queremos es una vida, Señor, como la tuya, Señor. Hasta que Cristo sea, Señor, el carácter de Cristo sea en nosotros. Y eso es lo que anhelamos, Padre, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras y ponerlas por obra, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo y usamos este segundo punto que estuvimos tratando, lo que Jesús dice que nosotros adoramos a Dios, o debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y hablamos que en espíritu fuimos, ayer, el jueves pasado, tratamos con la palabra en espíritu, y estaremos hablando de en verdad, pero quiero un poquito hablar de lo que es en espíritu para de ahí partir a lo que es en verdad. Entonces, como Dios es espíritu, la adoración debe de ser espiritual, en absoluta sinceridad y atención concentrada. Debe nacer de lo más íntimo del ser humano. Esa es la adoración verdadera que fluye del corazón. Y la única manera que la persona puede realmente adorar a Dios, como hace unos minutos pareciésemos que queríamos quedarnos en ese momento, al menos yo me sentía como quedarme en ese espíritu, aunque estamos en el espíritu de adoración, porque a entrar a la palabra estamos adorando a Dios, porque estamos recibiendo su palabra y es parte de la adoración. Pero hay un espíritu cuando levantas tus manos y empiezas a cantarle a Dios de tu corazón, con tus propias palabras. Hablábamos hay una fuente, ¿verdad? Hay un río, y usamos palabras de lo que es la Biblia enseña, pero no hay como las palabras que fluyen del corazón personal, a las palabras que nosotros podemos darle a Dios, darle a Jesús, al Espíritu Santo, y hablarle palabras de amor de nuestro corazón, de lo que está en nosotros. Es de una manera fácil copiar o hablar lo que está imprimido, ¿se dice? O puesto ahí en el monitor. Y son palabras inspiradas, yo no voy a dudar que no, especialmente la palabra de Dios que se canta en esta iglesia. Pero hay palabras, hermanos, que fluyen del corazón y deben de fluir. Lo que llamamos el cántico nuevo, el canto que proviene del corazón. Pero solamente lo va a lograr aquel que ha nacido de Dios. Esa es una de las evidencias también en nuestro canto, en nuestra adoración, que fluyen palabras. Muchas veces nos da pena porque creemos como que no estamos entonados, pero pues fluye algo. Muchas veces no queremos decir lo que está ahí escrito, queremos decir algo que está fluyendo del corazón. Bueno, así debe de ser cuando adoras a Dios
en espíritu, porque lo hacemos espiritualmente. Por eso aquí en mis notas tengo escrito: debe de nacer de lo más íntimo del ser humano. Brota espontáneamente de nuestro corazón cuando vamos conociendo el carácter y la naturaleza de Dios. Cuanto más le conocemos, mejor lo adoramos. ¿Se acuerda que tratamos con eso? Entre más conocemos a Dios, más le vamos a adorar. Entre más conocemos su carácter, sus atributos, y tenemos una seguridad de que Él es inmutable, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él todo lo sabe, Él está en todo lugar, Él no cambia, Él es eterno. Cuando realmente lo entendemos, hermanos, porque lo hemos leído en su palabra, nuestra adoración va a fluir, hermanos. O sea, va a fluir desde el momento que Dios nos da vida. Y cuando digo vida es que despertamos en la mañana. Despertamos, sabemos que Dios nos dio vida. En ese momento, cualquier momento que sea, 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, cuando usted despierta de repente, probablemente necesita usar el baño o es la hora que se levanta a ir a trabajar, Dios ya le dio vida. Y por eso, automáticamente surge un himno, un canto ¿de qué? De alabanza, de adoración a Dios. O de repente, gracias Señor por la vida, bendito sea tu nombre. Y empezamos a adorar a Dios. Les digo, la adoración a Dios no siempre va a ser un canto. Son palabras de amor a Dios. Son palabras que uno empieza a adorar a Dios, a exaltar a Dios. Pero eso surge a través del Espíritu. ¿Cómo vamos a analizar esto, hermanos? ¿O cómo podemos realmente conocer a Dios? Necesitamos entrar en su palabra. Si usted quiere ser un adorador que adora a Dios en espíritu, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Entrar en la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra. O sea, escudriñar profundo la palabra, estudiarla, ser estudiantes de la Biblia y ver realmente qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque es la única manera que usted y yo vamos a poder conocer a Dios. En la oración, hermano, no podrás conocer a Dios, porque en la oración hablas con Dios, te comunicas con Dios. Pero la única manera de conocer a Dios es ver lo que Él escribe de Él mismo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cómo Dios trató con la civilización pasada, aún con su pueblo amado. Cómo trató Él con este pueblo rebelde contumaz. Cómo trató con las naciones. Qué tipo de Dios era. Y cómo ahora Él trata con su iglesia y aún con el mundo. Hay un texto muy famoso y Él te enseña en ese texto cómo Él trata con el mundo hoy. Y es Juan 3:16. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al género humano, a todo género humano. Amó al mundo y ¿qué hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo el género humano, todo aquel ser humano que oyera el Evangelio, y a través de la predicación del Evangelio, a través de una obra poderosa, redentora que Dios hace en el corazón del hombre, que le da vida para querer al Evangelio, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, hermanos, ahí te demuestra el amor del Padre hacia esta humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted lee el siguiente texto, dice que Él no vino a este mundo para condenar el mundo, porque el mundo ya está bajo condenación, sino Él vino para salvar a todo aquel que cree en su nombre. Por eso nosotros adoramos a Dios, hermanos. Por eso exaltamos el nombre de Cristo. Pero sería la única manera que vamos a poder ser verdaderos adoradores, es que realmente entremos a la palabra. Ninguno de nosotros, hermanos, debe de esperarse de llegar a la reunión para escuchar la palabra de Dios. O sea, para conocer a Dios, este no debe de ser el único lugar. Para conocer a Dios debemos de abrir nuestra Biblia, mis hermanos, y realmente a conocerle y entrar en profundidad de saber quién es Él,
su carácter, su obra redentora. Cuando ya empezamos a conocerle más y más, nuestro amor hacia Dios, hermanos, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Si usted se recuerda el mensaje de los domingos, cómo Dios compara, o la palabra de Dios compara al novio que es Cristo con su iglesia. ¿Y qué tanto ama Cristo a su iglesia? Que dio su vida por ella, ¿verdad? Así lo tiene, así es la metáfora que usa Pablo para describir el matrimonio como Cristo y su iglesia. Cristo representa al varón y la iglesia representa a la mujer. Grande es su amor, y cuando uno lee todo eso dice, wow, automáticamente, hermanos, entras en este espíritu de adorador, porque empiezas a conocer la palabra y empezamos a conocer realmente quién es Dios para nuestras vidas. Sucede que a través del conocimiento de, ahora sí, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre, uno va conociéndolo y más se va enamorando de Dios. Más, cada día, porque le vas conociendo. Y Él se está revelando cada vez, porque abrir la palabra, hermanos, Dios empieza a revelar más y más. No hay nada nuevo, hermanos, bajo el sol. Pero como no estudiamos muchas veces, o leemos solamente como leer un libro, no escudriñamos las escrituras, pero cuando empezamos a hacerlo, de repente surge que, yo no sabía esto. Su gran amor para con nosotros nos revela su palabra. Y nosotros, hermanos, para ser adoradores en espíritu, necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. La única manera que vamos a ser adoradores en espíritu. La segunda parte de esto, hermanos, es en verdad. Dios busca adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Significa una sinceridad, oiga bien, transparente. En verdad significa una sinceridad transparente. Oiga bien esto, una vida práctica de santidad que implica un corazón y una vida comprometida. Repito, significa esta palabra en verdad una sinceridad que transparente. Ahorita se habla mucho del gobierno transparente, se habla de los políticos transparentes, somos transparentes, y usted sabe que eso no es cierto. Pero si alguien debe de ser transparente, hermanos, somos nosotros. Le voy a decir por qué debemos ser transparentes, porque Dios conoce todo lo de nosotros. Conoce nuestro pasado, presente y futuro ya. Entonces con Él no hay para dónde escondernos. Quizás entre nosotros de repente hay una apariencia, no somos transparentes, pero una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad, significa que es una persona, una persona que tiene sinceridad de transparencia, es transparente. Y dije, una vida práctica de santidad. Y una vida práctica de santidad que implica un corazón y una vida comprometida. ¿Comprometida a qué? A obedecer al Señor y a su palabra en todo. Un adorador que adora en espíritu y en verdad es una persona, hermanos, que se va a comprometer, o somos personas que nos vamos a comprometer a obedecer la palabra de Dios, a comprometernos de corazón a obedecer la palabra de Dios y vivir para Dios. Una vida en santidad, una vida completamente separada, hermanos, del pecado. La santidad muchas veces no se trata mucho en las iglesias porque como que causa fricción, pero aquí lo hemos tratado, hermanos, porque Dios demanda de nosotros santidad. ¿Me explico? ¿Sí me escucharon, hermanos? ¿De qué demanda Dios de nosotros? Santidad, en la cual sin santidad nadie verá al Señor. Y Pedro nos enseña que nosotros debemos vivir una vida de santidad
en todo tiempo o en toda nuestra manera de vivir. Sea en la iglesia, aquí es más fácil. Aquí es más fácil. Aquí en la iglesia, como dicen por ahí, podemos poner la cara de santos. Aquí es más fácil. Aquí hablamos el lenguaje cristiano. Aquí saludamos como cristianos. Tenemos un comportamiento cristiano. La pregunta es, saliendo aquí al estacionamiento o en nuestra vida personal o nuestra vida familiar o nuestra vida de trabajo, ¿cómo somos? ¿La gente cree que somos santuchos? O sea, nos ponen el título, ya cuidado, ese es un santito, un santucho. Porque pareciese como que es una burla, pero el momento que te digan que eres santucho, debes de sentirte bien. Porque te están clasificando como una persona separada del pecado. Así era con los de Antioquía. Si usted lee en Hechos, se empezaron a burlar de ellos. ¿Y cuál fue la palabra de burla que usaron? Cristianos. Y parece que ahorita todo el mundo quiere ser cristiano. Pero en ese tiempo era una palabra de burla hacia ellos. Eran los pequeños Cristos. Se quieren parecer a Cristo, se parecen a Cristo. Y como Cristo, unos cuantos años habían pasado, que lo habían colgado en una cruz, había derramado su sangre, pues se burlaban de ellos. Y estos siguen a uno que mataron porque supuestamente no creían en la resurrección. La mayoría de la gente mundana, solamente el cristiano y el que nacía de Dios creían. Por eso se convertían en el evangelio. No todos creían, hermanos. Y nosotros convertirnos a Cristo es que el Cristo resucitó. Por eso somos cristianos, porque Él resucitó. No ser cristiano es que no crees al evangelio. Y el evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Es lo que es el evangelio. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos victorioso. Venció la muerte. Amén. Ese es el evangelio que predicamos. Entonces, en verdad, nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu, pero también en verdad. Y eso, hermanos, se requiere una vida en santidad. Jesús dijo a la mujer samaritana, y leímos el versículo, le dijo esto: adoráis en verdad. Esta verdad se refiere a Él mismo. Y la palabra de Dios dice esto, Juan 14:6. Si quiere apúntelo, yo se lo leo aquí. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad. ¿Verdad que dijo Él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Esencialmente Jesús es la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Él. Porque Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, oiga bien, Señor o Salvador y Señor, o Señor y Salvador, que es más fácil para muchos recibir a Jesús como Salvador, pero les es muy difícil tenerlo como Señor, porque tener a Cristo como Señor significa que tú y yo estamos completamente sometidos a su voluntad, sin cuestionarlo, sin pedir opinión, simplemente te sometes o nos sometemos a su señorío como Señor sobre todas las cosas. Nuestra adoración, oiga bien, hermano, hermana, debe de concentrarse en Jesucristo. Debe de ser cristocéntrica, basada en la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es la verdad. Cuando Jesús está orando en Juan 17, Él dice: santifícanos en tu palabra es verdad. La palabra de Dios, hermanos, es verdad, y Cristo es la verdad. Y es el único que pudo decirlo en ese tiempo, y es lo único que podemos decir en ese tiempo. No dijo Jesús: yo soy un camino, ¿verdad que no dijo eso?
O sea, nunca dijo yo soy un camino o soy uno de los caminos. Porque de repente mucha gente humanista cree que todas las religiones te llevan a Dios. Dicho parecido a que todos los caminos te llevan a Roma, porque Roma fue el que inventó las carreteras. No, hermanos, hay solo camino: Jesús. No es Casa de Oración Glendale que te puede llevar al cielo. No es en esta organización que pertenecemos o este mover de Dios. No puede ser el hermano que está enseguida de ti. No puedo ser yo como pastor y maestro de esta congregación. Yo no soy el camino. Yo no soy el camino. Casa de Oración no es el camino. ¿Quién es el camino, mis hermanos? Que quede claro, es Jesús. Entonces, cuando evangelizamos o cuando presentamos la salvación, ¿a quién presentamos? De repente te invito a mi iglesia antes de invitarlo a Cristo. Yo lo he oído. Vente acá a la iglesia, acá se predica la palabra de Dios, en vez de invitarlos primero a conocer a Jesús. Debemos de primero presentar a Jesús antes de presentar a la iglesia. No, tal vez que te voy a presentar como mi pastor porque él te va a hablar de la palabra. No, mejor háblale tú de Jesús, de Jesucristo. Bueno, cuando nosotros realmente, hermanos, hemos nacido de Dios y somos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, siempre va a fluir de nosotros la palabra Jesucristo. ¿Por qué? Porque es nuestra adoración. Es a quien adoramos, a Jesús. No podemos separar, hermanos, la palabra de Dios de la adoración. Pues mediante ella Dios se revela y manifiesta a nosotros y llegamos a conocer mejor, oiga bien, aquel que es la vida. ¿Quién es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a llevar a Jesús, hermanos. Por eso no podemos separar la palabra de Dios de la adoración. No supiéramos qué es adorar, hermanos, si no fuera por la palabra de Dios. No supiéramos a quién estamos adorando si no fuera por la palabra de Dios. Por eso no podemos hacer a un lado la palabra de Dios, hermanos. Por eso aquí en Casa de Oración cantamos la palabra. Nuestros cantos no surgen de una luna o de una montaña. ¿Surge de dónde, hermanos? De la palabra de Dios. No surge de una inspiración, diremos, humanista, para caerle bien al público, para que la gente cuando llega a este lugar, ¡ay, qué bonita la canción! Me lleva al tercer cielo. No, por eso cantamos la palabra. Por eso no simplemente es para avivar al pueblo. No, cantamos la palabra de Dios porque creemos que a través del canto también Dios puede manifestarse. A través del canto de la palabra, cantando la palabra, Dios puede sanar, Dios puede liberar. A través del canto Dios puede dar vida eterna a una persona. La persona puede nacer de nuevo ahí adorando a Dios solamente por escuchar la palabra de Dios. Es quebrantada de su pecado por escuchar la palabra de Dios cantada. Por eso es importante, mis hermanos, nosotros adorar en espíritu y en verdad. Por eso no podemos separar la palabra de Dios, hermanos, de la adoración. Es la que nos enseña a adorar, pero también nos enseña a quién estamos adorando. ¿A quién estamos adorando? Ahora, vamos a tratar con el corazón. Este tercer punto, si usted está apuntando ahí, el corazón. Entonces ya hablamos en el segundo punto, que uno adora en espíritu y en verdad, pero vamos a ver ahora lo que es el corazón. La actitud del corazón, mis hermanos, es esencial para entender la adoración. Si usted recuerda el texto que leímos hace un rato para recoger la ofrenda y nosotros dar de lo recibido de la mano de Dios, ¿se acuerda que habló de la actitud del corazón? Porque habla ahí que nosotros damos lo que hemos propuesto, ¿dónde? En el corazón. Habla de la vida, habla del ser. O sea, no está hablando de este músculo, hermanos. Nunca se piense, hacemos porque es vida. Sabemos que este músculo que tenemos aquí está pompeando sangre para que vaya
al cerebro y de ahí se derrame por todas nuestras venas y arterias y todo eso para que nosotros podamos estar funcionando. Y nuestro cerebro recibe mucha sangre para poder estar enfocados. Pero no está hablando de esto, está hablando de la vida en sí. Y más de aquel que ha nacido de Dios, que Dios ya transformó ese corazón de piedra a un corazón ¿de qué? De carne, que simboliza un corazón tierno, un corazón vivo, que tiene vida. Un corazón de piedra ¿qué? Pues no tiene vida, está muerto. Dios transformó nuestros corazones y nos dio un corazón vivo, un corazón que realmente, por eso cuando hemos nacido de verdad, de Dios, hermanos, nuestra actitud hacia Dios cambia. Aún nuestra actitud hacia la vida cambia, hacia la gente que nos rodea cambia, porque el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en la vida de nosotros. Ahora, como hemos aprendido, esto no resulta de la noche a la mañana. Nuestro crecimiento, o lo que llamamos santificación, o la vida que vamos viviendo para ir madurando, no resulta de la noche a la mañana. Pero yo sí creo bíblicamente que sí hay un repudio hacia el pecado. ¿Sí o no? Yo no sé, yo sí. Algo, un repudio, un coraje, diremos, o como algo que te rebelas contra cuando hay pecado. O sea, no sé a cuánto les gusta cuando mienten, les gustó mentir. Pero mentimos, porque resulta muchas veces. Pero dentro de ti dices, ay Señor, perdóname. No sé por qué dijo, o exageré, o pensé mal, o comenté algo malo que después me arrepiento porque el Espíritu Santo me redarguye. Me dice, ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué pensaste esto? ¿Por qué viste esto? ¿Por qué reaccionaste de esta manera? El Espíritu Santo nos dice, todavía te falta madurar, crecer. Pero creo yo, como lo he dicho otras veces, hemos ido mejorando cada día. Cada vez que llegamos y escuchamos la palabra o aprendemos de la palabra, Dios nos está amoldando para ir madurando, ser mejor que ayer, que el año pasado. O sea, soy más maduro en la palabra, pero sé que me falta mucho. Aún como Pablo dijo, no digo que lo he logrado todo, o sea, no lo he alcanzado todo, pero una cosa sí hago, y estoy parafraseando, dice, me extiendo, o sea, me esfuerzo para alcanzar aquello por lo cual fui llamado. O sea, ahí estoy luchando, me esfuerzo, tropiezo, me levanto una vez más y ahí estoy dándole. ¿Por qué? Porque estamos para ir creciendo y creciendo. Pero sí le digo, en el momento que hemos nacido de Dios, nuestro corazón debe de cambiar, hermanos. Nuestra actitud hacia el pecado debe ser algo repugnante. O sea, debemos repudiar o sentir feo, sentir dolor por pecar, porque ya no somos esclavos del pecado. Antes de Cristo, hermanos, parte de nuestra naturaleza antes de Cristo era de ser continuo lo malo, y era algo automático, y en veces creíamos que estaba bien. Ahora, si sentíamos cierto remordimiento era por ética moral, porque fuimos enseñados moralmente portarnos bien. Yo estoy creyendo que la mayoría, nuestros padres nos enseñaron a portarnos bien, ¿sí o no? Nos enseñaron que robar era malo y que tenía cierto castigo. Nos enseñaron que mal hablar era malo, que no era correcto ser vulgar, hablar malas palabras. Algunos fuimos reprimidos. Por ejemplo, a mí se me salió una mala palabra y mi papá le gustaba mucho el chile y me llenaba la boca de chile. Ahora, si hubiera sido en ese tiempo como ahorita como el chile, no hubiera habido ningún problema, pero estoy seguro que mi papá hubiera hallado otra forma de hacerlo. Como ahorita no me enchilo casi, ¿no? Pero en ese tiempo usaba los habaneros, usaba chiles y así. Oía una mala palabra y para él las malas palabras eran palabras muy usadas ahorita en este tiempo, pero para él eran malas. Y por ejemplo, una de las palabras así que no le gustaba que dijera uno era menso, pero que se lo dijera uno a una persona, con eso ya era una enchilada, porque era una palabra que no es correcta. Y otras, y ahorita es muy normal para mucha gente eso. Y aún palabras en inglés que son muy normales, pero a él no le gustaban.
Y como él habla inglés, pues las conocía. Una enchilada. Nos enseñaron a ser que moralmente buenos. Entonces, cuando hacíamos algo inmoral y sentíamos como que, ay, nunca pensábamos en Dios, al menos yo no. Yo pensaba, ¿qué va a decir mi papá? Y si se da cuenta, como es un hombre creyente al cinto, si se da cuenta, me va a dar una cintariza. ¿Qué era, hermanos? Era moral. Pero ahora en Cristo, lo primero que viene a nuestra mente cuando pecamos, ¿qué es? ¿Y qué piensa Dios de esto? El mismo Espíritu te va a redarguir que estás mal. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermano? ¿Nos lleva a dónde? A arrepentirnos. Nos lleva a la cruz una vez más. Nos lleva a pedir perdón. Y es lo que Juan enseña. Si confesamos nuestros pecados, eres justo para perdonarnos. Y la sangre que Cristo derramó en la cruz, hermanos, sigue perdonando nuestros pecados. Así enseña la Biblia. La sangre de Cristo nos perdona. No nos perdonó, nos va a perdonar. ¿Qué dice? Nos perdona. Es algo que continúa, porque Dios sabe que vamos a fallar, vamos a tropezar, pero necesitamos levantarnos. Los que adoran en espíritu y en verdad, hermanos, tenemos que entender que esto es un problema, o debe de ser, es una situación del corazón. Entonces, la actitud del corazón es esencial para entender la adoración. El Señor quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Por lo tanto, debemos aprender a preparar nuestro corazón para adorarle. Vaya conmigo rápidamente a Samuel, primer libro de Samuel, para que miremos algo que tiene que ver con el corazón. Primer libro de Samuel. Probablemente usted conoce este texto, este acontecimiento. Es donde Samuel es llevado a la casa de Isaí para que él escoja un rey. Pero Samuel es como nosotros, porque muchas veces solamente vemos la apariencia. Y vamos a ver lo que Jehová le dice a Samuel aquí. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Versículo 6. ¿Lo tienen? Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué, hermanos? Wow. Entonces, no es tanto lo que tú estás mirando aquí en mí y lo que yo estoy mirando en usted. ¿Sí me explico, hermanos? Es cómo está tu corazón o cómo está nuestro corazón delante de Dios. Y usé este texto, ahorita voy a usar otro que habla del corazón, porque tenemos que entender esto, que Samuel, y fíjate, el profeta, con la experiencia ya había tenido una experiencia con Saúl, hermanos. Él lo ungió porque Saúl era alto, bien parecido. Ahora, todo eso estaba en la perfecta voluntad de Dios, porque Dios tenía un plan, ¿no? Perfecto. Como Jehová le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero van a aprender su lección, porque el pueblo escogió a Saúl. Pero pareciese como que todavía a Samuel le faltaba conocer más esto. Por eso le dice: Samuel, no mires el físico, no mires el físico, porque yo no hago eso. Dice:
Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Por eso, mis hermanos, cuando somos adoradores verdaderos, Dios mira nuestro corazón. Con Él debemos de ser transparentes. No podemos a Él, hermanos, realmente engañarlo. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí y hasta nos agarramos de la mano y no hay problema, hablando en ese concepto humano. Pero a Dios, hermanos, jamás podremos engañarlo. Por eso este asunto de adoración y de alabanza tiene que ver con el corazón. Vaya conmigo a Juan, Evangelio según San Juan, el capítulo 2. Quiero que mire algo ahí, una enseñanza muy tremenda de parte de Jesús. El capítulo 2 de Juan, versículo 24. Juan capítulo 2, 24, mire lo que dice. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a cuántos? A todos. Jesús no se fiaba, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y versículo 25, mire lo que dice. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Y de qué está hablando ahí, hermano? El contexto está hablando del corazón del hombre, de su interior, no de su apariencia, no de lo de afuera. Porque ese es el problema muchas veces, que podemos aparentar. La apariencia, bíblicamente se habla, Jesús fue muy directo con los fariseos. ¿Se acuerdan de las palabras que usaba Jesús para identificar a un fariseo? ¿Fariseo qué? ¿Fariseo? Hipócrita. La palabra hipócrita. Ahora, se oye, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. Pero realmente lo que era un hipócrita en ese tiempo, era un actor. Era lo que era. O sea, fariseo, actor. O sea, estás actuando algo que realmente no eres. Eres un actor. Y era tan buen actor, eran ellos, que ellos mismos se la creían. Eran tan buenos actores porque ellos actuaban un papel que realmente no eran. Ellos actuaban y usted sabe cuando Jesús está dando, por ejemplo, no ayunen como los fariseos, que se ponen ahí en las esquinas y hasta se oyen muy mal, se miran la cara así, lagañosa, todo así, porque ellos están ayunando. La ley del judaísmo era que el hombre, que los seguidores los líderes de la iglesia o de ese tiempo, judaísmo, ayunaban una vez al año. Pero ellos le exageraron a ayunar 2 veces a la semana para mirarse, pero eran hipócritas, completamente hipócritas, porque Jesús así les dice, hipócritas. También se les refiere como sepulcros blanqueados, que por fuera se miran muy bien y por dentro están completamente descompuestos, hasta apestan. Probablemente quiere dar ese significado, porque adentro del sepulcro ha de apestar feo. Pues eso es lo que eran ustedes los fariseos, dice. Estos fariseos eran sepulcros blanqueados, pero eran hipócritas. Significa que tomaban un papel que no les correspondía y lo actuaban muy bien. Y la gente creía a ellos, les creía. Dios, hermano, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía nadie en que darle testimonio del hombre, por si él sabía lo que había en el hombre. Él conoce nuestro corazón, mis hermanos. Cómo tú llegamos a esta casa y cómo inicia toda nuestra
vida o cómo inició hoy nuestra adoración, Dios sabe. Dios sabe. Para concluir ya porque se nos fue el tiempo, este punto del corazón, que la siguiente jueves lo terminamos por completo, pero simplemente para entrar a una porción bíblica, vaya conmigo a Salmo 24. Salmo 24. Quiero que mire qué tan importante, acuérdese, Salmos, o lo que es Salmos es un libro, pero aún en el judaísmo era un libro para alabanza, para adoración, eran cánticos, se cantaba esto de los salmos, eran cánticos. Y estos cantos, este canto que es el Salmo 24, versículo 1, quiero que analice las palabras de David y mire lo que él va a decir tocante al corazón o la actitud. Versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y ahora están las preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Oiga bien esto, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quién, hermanos, va a entrar en su lugar? ¿Quién? Ahora, entiéndese que ahora a través de la sangre de Cristo, a través del nuevo pacto, nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo. ¿Amén? ¿Sí lo cree? Es un hecho. El momento que Jesucristo dijo, consumado es, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba abajo, que jamás se había visto en la historia de Israel, y se dio acceso al lugar santísimo, que solamente una vez al año podía entrar un sacerdote que estuviera limpio completamente para hacer sacrificio por el pueblo. Ahora en Cristo, por la sangre de Cristo, se nos ha dado acceso al lugar santísimo. Ahora no necesitamos ir a Jerusalén. El lugar santísimo es en el momento que nosotros entramos en la presencia de Dios, en su presencia. Pero fíjate, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el santo, los santificados, los que están apartados como tú y como yo, que tenemos las manos limpias, debemos de tenerlas por su sangre preciosa, y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios vivo. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan. Pregunta, ¿le buscas? A ver, ¿estás? Continuamente, hermanos. De los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Tales somos nosotros, mis hermanos. Pero tiene que ver con el corazón. Ahora, solamente tú sabes cómo está tu corazón en esta noche. Solamente yo sé cómo está mi corazón. Solamente tú sabes. Yo no estoy aquí para ver a ver cómo está tu corazón. Estos lentes no ayudan. Y ni quiero, porque ¿te imaginas? ¿Te imaginas? No. Simplemente tú sabes. Yo sé. Pero si has nacido de Dios, mi hermano, mi hermana, asegúrate que estás alineado o ligado al corazón de ¿quién? Oh, asegúrate. Y Cristo, en su humanidad, hermanos,
fue un adorador. Un hombre que hizo la voluntad del Padre, absolutamente. Que supo buscar al Padre en oración continuamente. Asegúrate que nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, debemos de asegurarnos que está ligado al corazón de Cristo. Y por consecuencia seremos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Amén. La siguiente semana terminamos esta serie, ¿ok, hermanos? Ténganme paciencia, una sesión más la siguiente semana. Amén. Gloria a Dios. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Vamos a dar gracias por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Queremos hacer adoradores, Señor, que te adoran en espíritu y en verdad. Con un corazón, Señor, verdadero, un corazón limpio. Como tu palabra dice aquí en Salmos, con manos limpias, que representan nuestras acciones. Con un corazón puro que representa nuestra actitud, Señor. Manos limpias, un corazón puro. Ayúdanos, Señor. Tú nos conoces y siempre que tú nos hablas, Señor, es para transformarnos, para cambiarnos. Nos llamas la atención para obedecer. Y en esta noche queremos obedecer, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo aquí en Casa de Oración Glendale. Y que continuemos, Señor, como adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Antes de irnos, hermanos, vamos a orar por estas